Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda su amigo Carlos de Fren, más conocido como Charlie. En este día miércoles de octava, vengo a compartir con ustedes la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que se pueda disipar toda tiniebla de confusión, de pereza espiritual, y para que pueda nuestro corazón recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo tengo aquí mi Biblia. Voy a leerlo del celular porque en el celular consigo hacer la letra más grande, ¿ok? Pueden abrir sus Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Te doy lo que tengo, en el nombre de Jesucristo, echa a andar. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan, a la oración de la media tarde. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días a la puerta del templo, llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó al instante. Se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar alabando a Dios. Al caer en la cuenta que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta Hermosa, quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar acerca de la enseñanza que nos trae la palabra de Dios en este día miércoles de octava. Hechos de los Apóstoles, esta es la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Nos dice en el versículo 1: en aquellos días subían al templo Pedro y Juan. Vamos a ver a qué subían al templo. A la oración de media tarde. Aquí vemos una enseñanza muy importante. Pedro y Juan subían al templo. ¿Recuerdan? 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Recuerdan Efesios 3:20 y 21? A Dios se le da la gloria en la iglesia. Entonces, Pedro y Juan subían al templo, a la iglesia, a orar. Entonces, la primera enseñanza que podemos ver aquí: es importante ir al templo a orar en la presencia del Señor. No caigamos en la mentira de los protestantes: la iglesia no salva, la iglesia no importa, Dios está en todo lado. Sí está Dios en todo lado, pero a Dios se le da la gloria en la iglesia. Pedro y Juan subían a orar en la media tarde. También esto nos enseña que durante el día no solamente se ora un Padre Nuestro, un Ave María. Durante el día se ora varias veces: al levantarse, antes de comer, en la media tarde.
en la noche, antes de acostarse. Muy importante la oración. ¿Por qué la oración? ¿Recuerdan lo que dice San Mateo 26 del 40 en adelante? Oren para que no caigan en la tentación. Hay que orar para no caer en la tentación. Primera de Pedro 5:8. Ahí dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesucristo nos da la clave. Oren para que no caigan en la tentación. Pedro y Juan subían a la media tarde. En otras traducciones dice subían a las 3 de la tarde a orar en el templo. Aquí vemos la importancia de ir al templo y de ir al templo a orar. Muchas personas que nos dedicamos a ir al templo a juzgar, a ver qué trajo puesto el vecino, qué trajo puesta la vecina, quién se sienta a mi lado, quién reza con devoción, quién no, quién se pone de rodillas, quién se para. Bueno, vamos como jueces a ver quién está haciendo bien o malas cosas. Esa no debe de ser nuestra actitud. Nuestra actitud como cristianos debe de ser a orar, a orar. Seguimos leyendo. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan a la oración de la media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, que solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entran. Ahí vemos que le traen a un paralítico, a un lisiado, a colocarle en la puerta para que pida limosna. Vamos a ver qué más dice. Al ver entrar en el templo a Pedro y Juan, les pidió limosna. Entonces el paralítico ve a dos apóstoles, a dos hombres, a Pedro, a Juan entrar en el templo, les pide limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Entonces Pedro y Juan van entrando en el templo a orar a las 3 de la tarde. En eso le traen a un paralítico que no se puede mover. A un paralítico que se sienta en la puerta a pedir limosna. Y ese paralítico le mira a Pedro y a Juan y le pide limosna. Pedro le queda mirando y le dice: míranos. Y el paralítico clava sus ojos en los apóstoles, en San Pedro y San Juan. Clava sus ojos en ellos, esperando que le den dinero. ¿Y cuántos de nosotros también no tenemos algún parálisis espiritual? Que nos aferramos a lo material. Nos aferramos a lo material. Y a Dios le dejamos, como dice en San Lucas 21 del 1 en adelante, que había muchos ricos que venían y echaban lo que les sobra. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. A Dios le damos de lo que nos sobra. Ponemos nuestra atención al dinero, a las cosas materiales, pensando que eso va a salvar nuestra alma. Claro que es nuestro sustento, pero hay una prioridad en nuestra vida, la máximo, que es Dios nuestro Señor. Entonces, el paralítico le queda mirando a Pedro y a Juan, pensando que le van a dar dinero. Y aquí tenemos una enseñanza muy importante, que hay algo que vale mucho más que todo el dinero del mundo. Hay algo más que vale mucho más que las cosas materiales del mundo, que es
el don del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ayer leíamos Hechos 2, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Ahora en el siguiente capítulo, ellos van al templo a orar. El Espíritu Santo mora en ellos. Y dice Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy. Entonces hay algo mucho más grandioso, más hermoso, más valioso que el oro y la plata, que se llama Jesucristo nuestro Señor. Y Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a andar. Y el paralítico echa a andar y entra al templo con los apóstoles, alabando al Señor, bendiciendo al Señor, cantándole al Señor por el milagro que él ha recibido. Y la gente en el templo, lo que estaban, se quedaron asombrados a reconocer que era el mismo paralítico que en la puerta les pedía limosna, que ahora está en el templo, está con ellos, alabándole, bendiciéndole al Señor. Qué hermoso, mis queridos hermanos y hermanas. El poder de Dios es tan grande, el amor de Dios es hermoso, maravilloso. Y así como este paralítico que estaba pidiendo dinero para él tratar de sobrevivir con eso, y recibió el regalo más grande de nuestro Señor Jesucristo, que fueron sus instrumentos, los apóstoles, que le dicen, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. Asimismo, el Señor nos llama a ustedes y a mí cada día para que en el nombre de Jesucristo nuestro Señor echemos a andar. Sigamos alabando al Señor, sigamos yendo al templo, orando en todo momento. No importa la situación que estemos pasando, Dios sabe. ¿Cómo no va a saber y cómo no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Cómo no va a escuchar a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, aquel que hizo el oído? Dios nos escucha. Dios nos mira. Él está esperando que tú y yo vayamos al templo. Él está esperando que tú y yo oremos más. Él está esperando que tú y yo nos curemos de esa parálisis espiritual que nos presenta el mundo, donde nos presenta que a Dios se le deja lo mínimo de tiempo. Es más, en algunas universidades, incluso en algunas instituciones, ni siquiera quieren que se hable de Dios. La gente anda paralítica, tiene una parálisis espiritual tremenda. Por eso es necesario alimentarnos con la palabra del Señor cada día, como dice en el Salmo 119, versículo 105, la palabra de Dios es lámpara para nuestro paso, luz en nuestros senderos, como dice en Hebreos 4:7. La palabra de Dios es viva y eficaz como espada de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo de los tuétanos, donde se divide el alma y el espíritu. Y con esa palabra del Señor, Dios nos alimenta a ustedes y a mí cada día, cada momento. Y nos dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Así que, hermanas y hermanos, levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos todas esas cosas que nos preocupan, que nos agobian, que no nos dejan dormir, que no nos dejan tener unas buenas relaciones familiares, que no nos dejan tener paciencia, que nos hacen esclavos del pecado. Pongamos todo eso en la mano del Señor. Y en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levantémonos y alejemos el parálisis espiritual. Busquemos más del Señor, acerquémonos más al Señor, que Él nos está esperando. Él nos espera en su casa. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Vayamos a la iglesia, participemos
de los sacramentos que nos ofrece nuestra Santa Madre Iglesia. Ayer hablamos del bautismo. Les invito para que chequen el video de ayer, martes de octava, del sacramento de la confesión, de la comunión, de la unción de los enfermos, del matrimonio, los que viven arrejuntados. Es pecado de fornicación, pecado mortal. Es importante casarse. Es importante contraer el sacramento del matrimonio que tiene nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la que tiene todos los medios de salvación. Mis queridos hermanos y hermanas, les felicito. Les doy las gracias por dedicar estos tiempos de escuchar la palabra del Señor. Esperemos que cada día nos vayamos alejando más del pecado, de esa parálisis espiritual, y acercándonos más al Señor, que Él nos espera. Cada día que Él nos da es una oportunidad para nosotros de acercarnos más a Él. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué la gente buena se muere y los malos se quedan? ¿Sabe por qué? Porque es una oportunidad más que Dios le da. Ezequiel 18, 22 o 23 dice que Dios no quiere que el malvado se muera, sino Dios quiere que cambie de conducta y se salve. Dios no quiere que nosotros, que tenemos un parálisis espiritual, donde le dejamos a Dios como secundario y nos aferramos más a lo material, a las cosas materiales, a los viajes, a la playa, el cual no está mal, pero siempre en tu vida y en la mía debe de haber una prioridad, y esa prioridad se llama Dios. Y a Dios nada puede sustituir. Dios en tu vida y en la mía siempre debe de ser el número uno. Un abrazo bien grande para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Los quiero en el amor de Jesucristo. Y nos vemos muy pronto. Síganme en mis redes sociales, denle like. Me encuentran como Carlos Efren o Charlie Pauta. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. ¿Ok? Un abrazo bien grande para ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Que la Virgen María les cubra pues, con su bendito manto e interceda por cada una de sus necesidades y las mías en todo momento. Amén.